Bueno, hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Cecilia y a Sol por la invitación a esta serie de charlas. En esta charla me gustaría contarles un poco los avances que estamos llevando a cabo sobre la cría de una especie de abeja carpintera del género Psilocopa en trampas nidos para su posible utilización en la polinización dirigida en cultivos hortícolas a mediana y pequeña escala. Sabemos que los agentes polinizadores son muy importantes, ¿no?, en la producción agrícola, en particular los insectos y las abejas, que cumplen un rol muy importante como polinizadores. La especie más utilizada y más conocida es Apis mellifera, una abeja social, pero también hay especies no apis que son comercializadas para diferentes cultivos. Por ejemplo, el caso esta es una colmena comercial de Bombus terrestris, que es utilizada para la polinización en cultivos hortícolas, una especie social, y por debajo están los domicilios de Megachile rotundata, una especie solitaria de la familia Megachilidae, que se utiliza en la polinización de alfalfa, en la producción de semilla. Bueno, las especies de género Psilocopa están dentro de la subfamilia Psilocopinae, junto con 3 tribus más, Allodapini, Ceratinini y Manuelini, de las cuales Ceratinini y Manuelini son tan presentes en Argentina, Allodapini no. Las abejas de género Psilocopa están incluidas en la tribu Psilocopini. Son abejas robustas, conspicuas, de distribución circuntropical, aunque hay especies que se distribuyen en áreas más templadas. Hay 470 especies de abejas de este género descripta, incluidas en 31 subgéneros. En el territorio argentino hay 18 especies citadas, con su mayor diversidad en la provincia de Misiones, pero esa diversidad, en realidad, muchas especies que están citadas para Misiones ya no están en Misiones, porque son, cuando se hizo el estudio, eran pocos ejemplares, así que ahora no sería la provincia con mayor diversidad de psilocopas. Bueno, el nombre carpintera proviene del hábito de construcción de sus nidos en material vegetal, y hay 2 grupos de psilocopas, 3 en realidad, las que nidifican en el suelo, que en Argentina no tenemos, pero están las que nidifican en el interior de cañas o en el interior blando de escapos florales, como las especies Psilocopa artífeco o ciliata, acá vemos algunas fotos, y las que nidifican en madera maciza de troncos de diferentes especies de árboles. Acá vemos una hembra construyendo el orificio de entrada, y este es un nido natural. Bueno, esto para mostrarles un poco cómo es un nido natural de una abeja carpintera. Son las únicas que construyen los nidos, construyen las galerías ellas mismas. Consta de una serie de galerías adyacentes, donde la hembra construye una celda de cría, donde va a depositar el polen, lo va a mezclar con néctar, y va a depositar un huevo, y va a cerrar cada una de las celdas de cría con unos tabiques construidos con acerrín y secreciones glandulares. Y abajo hay un nido hecho con caucho siliconado, es un molde de un nido de psilocopa dentro de un tronco, donde se puede ver el orificio de entrada al nido. Acá sería esta la entrada, acá es esta, y tenemos una serie de galerías, y yo pinté las celdas de cría donde estarían ubicadas, y en amarillo están los tabiques de separación entre las celdas. Bueno,
Esta es la especie en estudio, Psilocopa augusti. Es una especie de amplia distribución en Argentina, en el este de Argentina, y países limítrofes, Brasil y Uruguay. También está presente en Chile. Pertenece al subgénero Neopsilocopa, un subgénero exclusivamente neotropical, donde los machos tienen setas y tegumento de color amarillo, y contrasta con el color de las hembras, que es negro, donde a veces podemos encontrar fajas de pelos ferruginiosos a los lados del abdomen o metosoma, o en el dorso del mesosoma, o bandas castañas seguramente en los tergos del metasoma. Bueno, conocer la biología de nidificación, tanto los sustratos de nidificación, la actividad de nidificación, las preferencias florales, el estado sanitario y el desarrollo de las crías, es el primer paso que hay que dar para generar un protocolo de manejo efectivo y sostenible. Este estudio se realizó con trampas nidos, construidas de entrenudo de caña de Castilla, Arundo Donax. Se eligieron estos entrenudos cerrados en un extremo, no sé si se ve el cursor, en un extremo cerrados con el septo nodal y abiertos en el otro extremo. Acá se ven, colocados en recipientes plásticos de agrupos, y en ladrillos de construcción, todos ellos en una especie de repisa, yo lo llamo domicilios, techados por el tema de la lluvia. Bueno, y como algunos voy a contar un poco de los resultados que se obtuvieron. El estudio se realizó durante varias temporadas consecutivas. Primero estudiamos la actividad de nidificación. En amarillo están los nidos que fueron activos durante la temporada, y en rojo los nuevos nidos fundados esa temporada. La hembra comienza su periodo de nidificación a principios de octubre y se extiende hasta el mes de abril, después de un periodo de hibernación prolongado, que es de los meses de otoño e invierno, donde las bajas temperaturas y la escasez de recursos florales para alimentar a las larvas son muy bajos, entonces no hiberna como adulto. Y debajo hay un nido, es una foto de un nido trampa. Bueno, comentarles un poquito del proceso de construcción de la celda de cría y la recolección de polen. Este es el interior de un nido trampa. Las fotos fueron sacadas con un microscopio portátil. Entonces se pudo observar el interior de la celda de cría. La hembra comienza con la fabricación, el acondicionamiento de la celda de cría, raspando las paredes de la caña. Eso se ve cuando saca el excedente de aserrín del nido. Una vez que termina de acondicionar la celda de cría, comienza con los vuelos de recolección de polen. Acá se observa el polen traído en las escopas. La hembra llega al nido, va hacia el fondo de la celda, se pone con las patas hacia la parte posterior de la celda y empieza a depositar el polen, y este es el depósito de polen de un solo viaje de colecta de polen. Una vez que concluye ya con la cantidad necesaria de polen para alimentar a la larva, comienza con los vuelos de recolección de néctar. En este caso se ve que fue a buscar néctar porque trae en la parte dorsal del tórax polen de maracuyá, de burucuyá, perdón, polen de burucuyá, sin polen en las escopas. Una vez que llega del viaje de recolección de néctar, lo que hace es o quedarse dentro del nido o dirigirse hacia la entrada para poder deshidratar ese néctar. La deshidratación de néctar se observa en muchas abejas
lo que hacen es exponer la gota de néctar que juntaron al ambiente para poder sacarle el excedente de agua y así poder, una vez que terminó la deshidratación de néctar, ir y empezar a humedecer el polen seco que ya está en el fondo de la celda de cría. Estas dos fotos son, se va humedeciendo con los continuos viajes de recolección de néctar. Acá se ve el polen humedecido y polen sin humedecer en la parte posterior. Y termina con de humedecer todo la masa de polen que necesita. Bueno, continuamos con los vuelos de recolección de polen y de néctar. Lo que se pudo observar es que las abejas, que Sirocopa es muy activa durante la mañana, en color amarillo, en la recolección de polen, y una línea de tendencia que hace que va disminuyendo a lo largo del día, y con el aumento de la recolección de néctar, en este caso, y con un pico en este horario, pero eso tiene que ver con la biología floral del Burucuyá, acá en la zona de estudio. La zona de estudio es, no lo dije, pero es un área urbana de La Plata, en Buenos Aires. Vamos a ver si sale el videíto. Este es un videíto que muestra la deshidratación de néctar de la hembra en la entrada del nido. Ahí ven cómo mueve las galeas con la gota de néctar. Y ven el polen de Burucuyá en el dorso. Bueno, y la etapa final de preparación del polen, la postura del huevo y la construcción del tabique de separación de la celda de cría. Cuando comienza este comportamiento, ya no para, o sea que empieza con el comportamiento y termina con la postura del huevo y el cierre de la celda. Entonces lo que hace la hembra es se pone de cabeza hacia el polen y empieza a pasar el polen entre las patas por debajo del cuerpo hasta colocarse mirando hacia adelante, hacia el orificio de entrada. Acá se ve la cabeza. Y hace el mismo mecanismo. Pasa el polen por debajo del cuerpo con la cabeza y termina con el metasoma o el abdomen situado arriba de la masa de polen, donde deposita un huevo. Una vez que termina de depositar ese huevo, empieza a construir el tabique de separación, que es aserrín más secreciones glandulares. Y en este caso, generalmente muy poquitos casos se iba la hembra a buscar néctar para alimentarse y dejaba el tabique a medio terminar. Por suerte así pude sacar la foto de esto. Y ahí se ve el huevo encima de la masa de polen. También se hizo un estudio de preferencias florales de la masa esa de polen, la última masa de polen ya mezclada. Se tomaba el polen porque así había una mayor representatividad, era mezclado por la hembra, entonces había mayor representatividad de polen. Y lo interesante es encontrar pólenes del tipo de plantas de mirtáceas, de eucalipto, y de solanáceas, de Solanum y Sifomandra. Ven, ahí está la cantidad de granos de polen encontrado. Y por supuesto, granos siempre presentes de Passiflora cellurea, del maracuyá, el burucuyá, pero ese polen nada más aparece por contaminación. O sea, el polen que se limpia la abeja cuando tiene que depositar el néctar. Este es un gráfico, estas son diferentes masas de polen de las muestras de polen, y se ve en blanco el polen de Solanum, en negro el polen de Eucalyptus, y el de acá abajo es el polen de Burucuyá. En una segunda etapa se estudió el ciclo de vida y los enemigos naturales. En esta serie de fotos se ve el huevo de Silocopa encima de la masa de polen, esa masa de forma semi-triangular
El polen es uno de los más grandes, el huevo es uno de los más grandes dentro de las abejas. Llega a medir el doble, un poquito menos del ancho del mesosoma de la abeja. Y generalmente los huevos que depositan las abejas es más o menos una proporción entre el ancho del tórax y el huevo, que siempre da 1, o sea que el huevo es de más o menos el mismo tamaño que el ancho del tórax, que en este caso es un poquito, o 1,5 o 2 casi. Se ve como después empieza a segmentarse ese huevo y nace la larva, y ahí se ve en el sistema digestivo que comenzó a alimentarse de la masa de polen. Y este es un videíto de la larva alimentándose de la masa de polen que dejó la madre. Esa masa de polen puede llegar a pesar hasta 2 gramos humedecida, de unos 7 a 2 gramos. Bueno, también pudimos estudiar la etapa de desarrollo del nido, desde huevo hasta la pupa, con los diferentes estados, con los diferentes tiempos de desarrollo de las larvas, hasta llegar a la larva ophiding. Ahí están, esas son las heces de la larva, y la ubicación de las pupas dentro del nido. Se pudo conocer la duración del ciclo de vida en diferentes etapas, del huevo a larva, de larva a pupa, de pupa a adulto y el ciclo completo. No hubo diferencias significativas entre el desarrollo de las hembras y de los machos, aunque el del macho es un poquitito más cortito. Lo interesante es, conocimos la proporción de sexo, 3:1, de 3 hembras a un macho, y también la ubicación de los sexos dentro de las celdas del nido. Hubo una tendencia en la ubicación de la celda 1 y de 2 de hembras, o sea, huevos fecundados. La hembra pone huevos fecundados en la celda 1 y 2, a partir de la celda 3 ya hay una tendencia a la postura de macho, y después, o sea, siempre hubo hembras y machos en diferentes posiciones, pero una tendencia en las 2 primeras a hembras y la tercera a machos. Y después de la cuarta, quinta y sexta, como fueron pocos nidos con esa proporción, no se estudiaron. Del estudio de los enemigos naturales pudimos encontrar cleptoparásitos, como el caso de Cicitia maculata. Los cleptoparásitos se alimentan del polen acumulado por la hembra de la abeja, en este caso Cicitia maculata. Es muy interesante el ciclo porque cuando la psilocopa va a buscar néctar, a forrajear, a buscar néctar y polen, la larva de este coleóptero, que se llama triungulina, se sube arriba de la psilocopa y es transportada al interior del nido. Una vez que la hembra cierra el tabique, esa larva comienza a alimentarse del polen y termina matando a la larva de la psilocopa. Después se encontró Warpea, esta es Warpea fallax, un sapígido que también deposita el huevo dentro de la celda de cría. Se encontraron hongos, Acofaira apis, en este caso ahí esa es la presencia del hongo, y también encontramos virus del área deformada en larvas y en adultos. Igual estos enemigos naturales no son muy perjudiciales, se encontraron en poca proporción en todo este tiempo. El más perjudicial es Physocephala vulpi, es un díptero de la familia Conopide, es un parasitoide, que también es muy interesante porque el adulto espera en las flores a que vaya la psilocopa a buscar el néctar y el polen, la ataca en el aire y ovipone en la membrana intersegmentaria de los tergos del abdomen. Entonces la larva, una vez ahí adentro, empieza a alimentarse del tejido no vital, de la grasa, por ejemplo.
durante un tiempo hasta que necesita empupar. Una vez que necesita empupar, necesita toda la cavidad del abdomen, como se ve acá, de la sirocopa, entonces ya tiene que alimentarse de los tejidos vitales, entonces mata al adulto, a la hembra. Este es el interior del abdomen de la sirocopa, con la larva, esta es la larva, y esta es la pupa. Pudimos conocer el ciclo completo de esta especie, se juntaron muchísimas, más de 150 ejemplares de Physocéphala. Por suerte, existe Pediobius bullansoni, un himenóptero, un eulófide, un parasitoide, que parasita al conópido, siendo un hiperparasitoide de la sirocopa, pero no en gran proporción. Pero bueno, existe, podría servir como control biológico de esta especie, si se maneja. Bueno, como conclusiones pudimos encontrar que Psilocopa augusti es una especie poliléctica. Ello ayudaría mucho a la utilización en diferentes cultivos hortícolas. Tiene la capacidad de polinizar por vibración. Eso se notó en encontrar polen de solanáceas dentro de la masa de polen. Tiene una amplia temporada de actividad, desde octubre hasta marzo. La actividad es de octubre hasta marzo, pero dentro de trampas nido la actividad se acorta un poco. La especie lo encontramos que es univoltina, o sea, tiene una sola generación por año. Debe ser seguramente por el espacio que tiene de postura de cría. Seguramente en nidos naturales tengan más generaciones por año, podría llegar a ser bivoltina. Lo bueno que hiberna como adulto, eso ayuda mucho porque en un futuro se podría estimular a despertarla con calor. Las sirocopas se despiertan, se activan con el calor. Ahora, por ejemplo, en estos días, cuando llega la tormenta de Santa Rosa, empieza a aparecer silocopa porque con el calor, unos días consecutivos de calor, ayuda a que salgan. Entonces eso ayudaría para, por ejemplo, ponerlos dentro de invernáculos, en temporada donde no estarían activas, naturalmente. Aceptan nidos artificiales, en este caso las cañas, y además son muy dóciles para trabajar. No hay ningún problema con los productores de tener nidos cercanos a los cultivos, ya que no son agresivas ni atacan. De los enemigos naturales, el único enemigo natural verdaderamente perjudicial es Physocéphala vulpi, ya que mata al adulto, a la única hembra que pone huevos, entonces el nido se pierde. Aunque quedan las larvas vivas, pero el nido se pierde, hay que esperar hasta la otra temporada para que las hijas se reproduzcan y empiecen a producir nuevos nidos. Bueno, y por último, no sé el videito si ese es un macho de sirocopa. Los machos son expulsados generalmente de los nidos cuando comienza la temporada, y este macho venía, yo lo seguí durante unas cuantas mañanas, venía a buscar alimento de su madre, y la madre no lo dejaba entrar, le daba un poco de alimento, pero lo echaba. Terminó viviendo en la caña de acá al lado por un tiempo, hasta que después se fue. Así que bueno, muchas gracias por su atención.